Es el punto medio en el horario estelar de Canal N. La salud mental es un tema crucial en cualquier sociedad. En el Perú no hablamos suficiente sobre la salud mental de la gente, no le preguntamos a nuestros amigos, no hablamos con nuestros padres, no compartimos, no tomamos adecuadamente servicios de salud. Es por eso que América Televisión y Canal N han lanzado una campaña de concientización para conversar un poco más sobre la salud mental y los problemas que aquejan el Perú. Vamos a verlo, por favor. Ramiro es un angelito, no me puedo quejar. Es hermoso. Y tú estás preciosa. Gracias, tía. Yo más bien hace meses que no puedo dormir. Mira, parezco un mapache. Cremita correctora, pues hija, como te ven, te tratan. Ay, mamá. Agüita de azar y santo remedio. Ya vas a ver, Yulita. Sí, tía, yo me he comprado varias botellas en la botica. Ya los estoy haciendo millonarios. Pero entre el día a día, los pedidos, no sé. Ya van 2 veces que me olvido de recoger a los chicos del cole. Prima, ¿estás bien? A veces pienso que algo terrible les puede pasar. Sácate eso de la cabeza, hijita. Es que no sé, tía. Empiezo a hiperventilar y de cualquier cosa me empiezan a sudar las manos. Julie, no es para tanto, hija. Hace 2 días pensé que me estaban muriendo. No podía ni hablar. Estaba como aterrorizada. Tía, ¿y te ha visto alguien? ¿Quién la va a ver? No sé, un psicólogo, un terapeuta, alguien. Mi Julie es sensible, pero no está loca. Eso va a pasar, ¿no, amor? Solo tienes que pensar en que tienes que ser fuerte para criar a tus hijos. Voy a traerte una manzanilla para que te calmes. Lo que acaba de describir Julie es un cuadro de ansiedad. No se pasa con agüita de azahar ni con manzanilla. Pero solo 2 de cada 10 peruanos con algún problema de salud mental reciben el tratamiento adecuado. Cambiemos esa estadística. Si tienes un cuadro de ansiedad o conoces a alguien que pueda tenerlo, llama ahora a la línea de ayuda 113, opción 5. La salud mental también es salud. Juntémonos más. Ayudémonos más. Solo 2 de cada 10 personas reciben algún tipo de atención. Esa es información del Ministerio de Salud. 10% de la población, según el Banco Mundial, carga con un problema de este tipo. Es por eso que hoy tenemos con nosotros a Javier Echevarría, que es psicólogo, y a Carlos Bromley, que es médico psiquiatra, para hablar sobre este tema, para ahondar sobre este tema. Y la pregunta que les tengo es, cuando ustedes ven pacientes o casos la primera vez, ¿cómo es que llegan a ustedes? ¿Llegan por decisión propia, por presiones de otros? ¿Qué tan sorprendente les toca lidiar con casos iniciales? Porque me imagino que esos casos son personas que no han pensado en llegar a tratarse de manera en este tema. Porque Bueno, en mi caso yo trabajo más con grupos, Okay. ¿no? Y los grupos sí vienen de forma voluntaria y definitivamente en el spot, que es muy bueno, no es sorprendente que la persona joven sugiera un psicólogo, un terapeuta, ¿no? Porque también eso está cambiando y cada vez se está abriendo más las personas a ver la posibilidad, pero falta muchísimo. Claro, tú dices 2 de cada 10 peruanos, casi sería absurda la pregunta y yo la hago, ¿no? ¿Quién en su vida no ha ido al doctor? Y nadie va a decir pues, que no ha ido. Pero claro, hace 100 años seguramente mucha gente no había ido al doctor porque era un privilegio. Yo creo que está sucediendo eso con la salud mental, ¿no? Que cada vez se vea como más necesario, pero falta muchísimo porque como las estadísticas lo dicen, pues todavía son muy pocos, ¿no? Pero hace pocos años era menos. Claro. Era menos, ¿no? Efectivamente, Javier y Emil, era mucho menos, eran menos. Y en mi caso, los pacientes llegan al consultorio de manera voluntaria, pero lamentablemente, ya cuando su padecimiento mental está muy grave, ya cuando comienzan a fracasar en las diferentes tareas de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, o las niñas y los niños y los adolescentes son llevados por sus padres cuando están muy mal en el colegio. No se actúa de manera preventiva o apenas comienza a aparecer un pequeño detalle que nos podría hacer pensar que algo está ocurriendo. Eso ocurre porque, imagino,
puede ser que las personas dicen, bueno, mi hijo va a estar bien, en realidad está flojeando un poco en el colegio, pero no importa. No hacen la conexión entre lo que puede ser que haya pasado, lo que puede estar pasando y la necesidad de tener atención para de salud mental, ¿cierto? ¿Cómo es que uno puede hacer esa conexión? Claro, hay mucho miedo, ¿no?, de poder hacer esa conexión, como dices tú, y hay muchos paradigmas que hay que romper. El video es muy bueno, por ejemplo, un paradigma es creer que ser fuerte es sentir menos. Entonces ahí es lo que dice esa mujer, ¿no? Ella es muy sensible, ¿no? Pero tienes que ser fuerte para criar a tus hijos. Y en realidad eso no es fortaleza, eso es dureza. La dureza es sentir menos y muchas personas lo que quieren es adormecer sus emociones, adormecer su corazón para no sentir. Y claro, así es cuando los síntomas no se ven a tiempo y solamente cuando ya se desbordan ya recurren pues a pedir ayuda. En cambio la fortaleza es sentir más, es tener esa flexibilidad, es tener esa capacidad de decir, ok, yo acepto que esto me pasa y por tanto la vida a veces te dobla, ¿no? Hablando de resiliencia, que es un tema que a mí me interesa mucho, y lo acepto y pido ayuda, ¿no? Sí, y viene a causa del estigma. Y es un estigma que se generó desde hace 2 siglos, cuando las personas que padecían problemas de salud mental eran confinadas en los viejos manicomios de la época, en las afueras de las ciudades, porque no había cómo tratarlos y vivían para siempre. Pero después de eso Los ya exiliaban para todo ese propósito. pero ahora ya tenemos psicofármacos totalmente eficaces, psicoterapias de las mejores que nos permiten atender a la población necesaria y salir adelante, mejorarlo notablemente. Pero en una sociedad que muchas veces vemos todavía no encuentra un balance emocional positivo, porque lo vemos cuando, o sea, nos sentimos muy bien cuando juega la selección, pero una sociedad que está constantemente cambiando y siendo azotada por temas económicos, sociológicos, la pandemia, etcétera, etcétera. El aceptar que uno necesita ayuda, muchas veces es parte de ese estigma que uno no quiere aceptar que necesita ayuda porque es abrir las puertas a un dolor muy grande que queremos evitar. Lo hemos visto en este programa en otros temas, pero ¿cómo es que uno puede decirle a alguien, está bien que te sientas mal? Claro, claro, es que, mira, lo que tú has mencionado, con todo lo que ha pasado en Perú en los últimos años, es casi imposible que alguien esté bien. Claro. O sea, algún tipo de efecto de salud mental tiene, porque la pandemia ha sido durísima, la crisis política, la angustia, o sea, mala noticia, mala noticia, mala noticia, todo el tiempo recibe malas noticias, entonces es bien difícil que uno se mantenga ecuánime y con claridad. Y las personas no piden ayuda, pero sobre todo no piden ayuda a las personas adecuadas, ¿no? A un psiquiatra, a un terapeuta. A veces lo que hacen es buscar en Google o en TikTok cuál es su diagnóstico, ¿no? O a su amigo, ¿no? Y dicen, y de pronto dicen, sí, yo estoy deprimido, yo estoy ansioso. Esos términos que son términos, digamos, técnicos, la gente lo usa ahora de forma cotidiana, o sea, deprimido. Es más, las personas dicen también, soy border, o sea, ya utiliza una serie de términos, pero no con la rigurosidad y no buscando un especialista. O sea, no se pide mucha ayuda y cuando se pide ayuda no se pide a las personas correctas. Y parte de este estigma es justamente la normalización de los problemas de salud mental. Los adolescentes en los colegios o los jóvenes en las universidades suelen decir con absoluta normalidad, estoy con la depre, Sí. ¿no? O soy border, Claro. o tengo bipolaridad, de manera muy, muy ligera, no entendiendo que esos problemas son problemas delicados, graves y que requieren atención. Entonces eso forma parte de la negación que se tiene sobre el problema de la salud mental. Sobre todo mientras que una persona que quizás sí es border, quizás sí tiene una depresión crónica marcada, escucha eso y dice, bueno, yo no estoy tan como esta persona, quizás yo no estoy mal, yo simplemente estoy pasándola mal, pero no estoy mal, entonces pasa esto. ¿Hay un tema de costo de atención? Bueno. O sea, ¿es difícil llegar a la persona correcta con los recursos necesarios? O sea, es verdad. Sí, o sea, en el Perú, o sea, los tratamientos de salud mental siempre son costosos, por supuesto que hay
muchos servicios que uno puede acceder públicamente, pero son tan escasos y la demanda es tan grande que no es que alguien diga necesito terapia, entonces bueno, la costeo. O sea, y además que una terapia, y eso es lo que también la gente no lo entiende, es un proceso más largo. Si va a un médico psiquiatra, lo ves una vez, el doctor te ve, te receta y lo ves cada cuánto tiempo a un paciente. Cada semana, cada 15 días. Okay. Y por último, cada que puedan pagar, ¿no? Claro. ¿No? Porque a veces para una cuestión más médica lo ven una vez al mes, qué sé yo, pero para una terapia, cuando uno tiene un abordaje terapéutico, tiene que ser pues una vez a la semana, ¿no? Y eso es un costo adicional y hay tantas necesidades que no es prioridad, ¿no? Sí, sin embargo, esto está cambiando en el Perú. Sí. Hay una reforma de salud mental que se está implementando. A partir de la ley de salud mental que salió en el año 2019 y su reglamento en 2020, ahora se han creado los centros de salud mental comunitaria, que hay 248 actualmente a nivel nacional y que se espera llegar a los 600 en los próximos años. Los centros de salud mental comunitaria son establecimientos de salud en el seno de la comunidad, conformados por equipos multidisciplinarios, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas, asistentes sociales, para enfocar el problema desde una perspectiva integral, ya no solamente de una perspectiva biomédica, en donde se le daba al paciente la receta en base a síntomas y a signos, y se le citaba cada cierto tiempo para ver cómo iban y modificarle o no el tratamiento. Ahora la nueva perspectiva de la atención de salud mental comunitaria implica ir más allá del síntoma, más allá del signo, abordar los problemas que llevan a esta persona a tener ansiedad, a tener depresión, a ser maltratado dentro de su hogar o dentro de su trabajo y ayudarlos a resolver. Esto se atiende en los centros de salud mental comunitaria. La atención en salud mental ya no se está dando fundamentalmente en los hospitales psiquiátricos, sino en los centros de salud mental comunitaria. Y esto me imagino, porque además de la mano con salud mental tenemos un problema serio de violencia familiar, violencia de género. Esto también se está viendo de manera integral con esos centros, porque me imagino que gran parte de los problemas de salud mental pueden nacer de un episodio violento o de una persona violenta en una familia. ¿Eso también conecta de una manera u otra? Sí, hay protocolos de atención que conectan los centros de emergencia mujer con los centros de salud mental comunitaria para poder articular esfuerzos para atender mejor a las personas que acuden víctimas de la violencia. Y también se está trabajando con el Ministerio de Educación, tengo entendido, el Ministerio de Salud, para propiciar salud mental en los colegios, a fin que todas las personas que estudian, toda la comunidad educativa en general, poco a poco vayan insertando en su mente el tema de la salud mental y que es posible lograr bienestar a través de una buena salud mental. Es bien importante lo que dice el doctor, porque claro, 240 es poco para lo que el Perú necesita, pero por lo menos un avance, y a veces puede ocurrir que hay gente que está desesperada. 248. Bueno, 248 y no saben bien a dónde acudir y de repente lo tienen cerca, pero ni siquiera lo piensa como posibilidad. Entonces, programas como este ayudan a que la gente que esté viendo el programa diga, ay, voy a averiguar si hay un centro comunitario cerca de mi casa. De repente es más fácil de lo que pensaba, ¿no? Claro. ¿Cómo es que uno llega a uno de estos sitios? Puede llegar porque algún vecino le dice que existen. Puede llamar a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud, donde recibe la orientación y la consejería necesaria para finalmente poder ser derivado a un centro de salud mental comunitaria. Puede llamar directamente por teléfono. En el portal del Ministerio de Salud están todos los centros de salud mental comunitaria, su ubicación y sus teléfonos. Creo que es muy importante. Sin embargo, Emil, quiero mencionar que no solamente debemos quedarnos en el tema de las patologías y de las formas y lugares donde estos se atienden. Creo que la salud mental es mucho más que eso. Definitivamente la propia Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar, donde uno funciona adecuadamente en las diferentes etapas de la vida en el sitio donde está, colegio, universidad, trabajo, barrio, club, y que puede desarrollar todo su potencial. Este estado de bienestar se mide en el mundo entero a través del índice de felicidad.
que es hacia donde todos debemos aspirar. Y el Perú está en alrededor del puesto número 75 actualmente. De 130. De 157 países, después de haber estado hace algunos años en el puesto 55, 58. O sea, ha bajado tremendamente. ¿Es por los factores que estamos hablando en ese momento? Es por los factores que estamos hablando, porque ¿qué me impide tener bienestar? El desempleo, la pobreza, la miseria, las deudas, la inseguridad ciudadana, la incertidumbre frente al futuro, los desastres naturales. O sea, todo lo Pues que tiene que nosotros ser un hablamos en trabajo- las últimas 2, 3 horas en el canal. Tiene que haber un trabajo Claro. articulado y es por eso que la salud mental, además de tratarse en estos escenarios de salud, tiene que abrirse para tratarse en todo sitio de diferentes maneras. Yo lo conozco a Javier hace un buen tiempo y están ellos siempre viendo obras de teatro donde se pueda impulsar Correcto. la salud mental. Y Javier, justamente tú tienes una obra de teatro que se está abriendo pronto. Sí, el 4 estreno se llama Amor y Dolor y es una obra sobre resiliencia. La gente que ha ido a mis espectáculos sabe que son cosas diferentes. O sea, yo digo una obra de teatro, pero en realidad, claro, hay escena de teatro, pero también hay esta conversación con el público, también hay momentos donde explico qué significa la resiliencia. O sea, es un ¿Qué poquito... significa la resiliencia? Porque lo hemos visto en este programa, en otros, por el lado de cambio climático, por el lado de aguantar, pero ¿qué significa la resiliencia? Mira, es bien importante porque Aquí es un término justamente que me está sale... poniendo el Sí, ahí clip de- está. Ahí estoy como justamente cómo renacer. Y tiene que ver la resiliencia con renacer, digamos, si lo utilizamos de forma poética en una especie de ecografía que voy a nacer, porque a veces la gente lo confunde, porque es un término que viene, digamos, de la física de los metales, distinguiendo la resistencia de la resiliencia. No es lo mismo. La resistencia tiene que ver justamente con dureza, aguanta, Claro, aguanta. La resiliencia aguantas, claro. No, en la resistencia. Tiene En la problema de resiliencia aguanta. es acepta que algo te está ocurriendo. Es decir, levántate, acepta que has caído, acepta que te está ocurriendo eso, acepta que a veces es sano decir ya no puedo más, para que luego pueda renacer. Pero cuando tú estás en estado de dureza, yo no voy a caer, yo no voy a caer, la psique se rompe. Entonces, la dureza se rompe, la fortaleza es más flexible, la resiliencia tiene que ver con eso, con estos metales que tú puedes doblar y luego pueden regresar a su lugar, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que aprender porque todo lo que nos ha pasado definitivamente nos ha doblado, ¿me entiendes? ¿Qué tanto nos ha doblado? Ustedes ven pacientes individuales, ustedes ven grupos. ¿Qué ha cambiado en la actitud de estos grupos? ¿Qué tan mal estamos? Así brevemente. Mira, Estamos muy mal. Realmente, en términos generales, la salud mental de la población está en crisis. Está en crisis y lo vemos cotidianamente. La gente está como una bomba de tiempo y que explota por cualquier motivo. sí. Se enfrentan en las calles, en las casas, la violencia familiar se ha incrementado notablemente. Los feminicidios están a la orden del día, los suicidios también. Entonces hay una serie de indicadores que nos alertan que la salud mental requiere una urgente intervención, una política pública amplia que aborde su solución. Mira, uno de los factores que hace que muchos de los problemas de salud mental emerjan es el estrés. Y nosotros vivimos en un país con mucho estrés. Yo una de las cosas que más veo es el agotamiento, con todas las edades, ¿ah? O sea, la gente vive agotada. Entonces tú generas un espacio para conversar y lo que vienen es, o sea, gente arrastrándose, ¿no? Y es sorprendente porque, por ejemplo, hace poquitos días nomás estuve en México, es un país muy parecido al nuestro, pero el ánimo es diferente. La gente está, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Pero ellos estás? también han pasado por lo mismo en algunas cosas. Ellos también han tenido crisis política seria, ellos también han tenido presidentes complicados. No han creo tenido- que al nivel de lo que hemos vivido y las restricciones en la pandemia en el Perú han sido mucho más grandes que la de muchos otros países. La de México sí fue más. Y si bien problemas políticos puede haber en toda Latinoamérica, el nivel de incertidumbre, o sea, nosotros vivimos sin saber si un presidente dura 24 horas. O sea, esos niveles de incertidumbre son bastante grandes. Por supuesto que en otros lugares puede haber otro tipo de cosas, pero no se siente eso. Acá la gente está agotada, ¿no? Estresada. Tú ves el tráfico en el Perú y ahí te das cuenta Ni que siquiera no Lima, tiene en salud el Perú, mental. claro, en el general. Perú, el tráfico ya no es patrimonio de Lima. Y ahí tú dices, bueno, este país no tiene salud mental.
Y claro, las personas están tan acostumbradas a una dosis de estrés. Por ejemplo, hicieron una investigación justamente en personas que están en el tráfico para ver qué tan estresados estaban. Ni siquiera lo percibían. No. Claro, porque ya es su estándar de vida. Entonces, insultar, gritar, golpear, claro, chocar. o sea, hoy día, ¿qué tal? Bueno, me mentaron la madre 3 veces, eso es bajo hasta abajo, ¿no? Claro. O sea, o yo he mentado a la madre otra vez, o sea, eso es lo normal del día a día. Entonces, ya estamos acostumbrados a un estado de malestar. Increíblemente, hemos cambiado nuestros horarios de vida, porque ya no podemos caminar libremente por las calles de la ciudad a las 8 o 9 de la noche, por poner una hora difícil, porque nos van a asaltar. Claro. Ya no podemos... El tema de seguridad, desde ya. Pues, el desempleo en el país es enorme, ¿no? Las tasas de desempleo están en alrededor del 8%. El problema ese es el problema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad política, que hoy día sabemos que va a pasar esta noche y mañana quién sabe con qué amanezcamos, ¿no? El tema de la deserción escolar, los chicos ya no se acostumbran tan bien al colegio, hay bullying, hay maltrato. Bueno, siempre han habido bullying y maltratos por años, pero quizás ahora se visibiliza más, se entiende más. Mira, apenas se abrió la posibilidad de que los chicos vayan al colegio, los niveles de bullying fueron altísimos. El nivel de violencia fue altísimo. Ahora se ha regulado un poco, pero al inicio, y los adolescentes durante mucho tiempo seguían usando mascarilla, y no por miedo al COVID, sino esto que se le llama el síndrome de la cara vacía, por complejo con respecto un adolescente pues siempre tiene muchas dudas con respecto a su cuerpo, se oculta en la cara, ¿no? Y había toda esa broma, mucho se le ve mejor con mascarilla, una foto, me pongo la mascarilla para taparme. Entonces, y estaban todos así, con mucho miedo a conectarse con el otro. En la edad donde tienes que aprender más a socializar, hay un hueco de casi 2 años. ¿Y eso se está normalizando ahora? ¿Dice? Sí, se está normalizando, tristemente no siendo lo más adecuado. Entonces, estamos hablando de los determinantes sociales de la salud mental, que afectan, que inciden sobre la salud mental. Y cómo la abordamos, cómo resolvemos este problema. Hay un excelente esfuerzo para atender a las personas afectadas, pero no es suficiente. Ese esfuerzo se hace a través de nivel individual, el Ministerio de Salud. ¿Cómo es que ocurre ese esfuerzo para, por más insuficiente que sea, de dónde nace? Hay una ley de salud mental dada en el 2019 que crea los centros de salud mental comunitaria, correcto, sí, las unidades de hospitalización en los hospitales generales, ya no en los hospitales psiquiátricos, los hogares protegidos para la gente en condición de calle. Ese esfuerzo es muy importante porque hay que atender a las personas afectadas, pero caemos en un círculo vicioso porque si no corregimos los determinantes que causan una mala salud mental, vamos a seguir incrementando los centros de atención, pero se van a seguir aumentando las personas que necesitan atención. Es como si en un pueblo no hubiera agua potable y la gente usa el agua contaminada de un río para cocinar, para asearse, y aparecen las enfermedades diarreicas. Y por supuesto hay que poner cada vez más centros de atención para las personas con enfermedad diarreica. Será 1, serán 2, serán 100. Pero el problema no va a resolverse mientras no se arregle el agua potable. El problema es el tema del agua. Claro. Hay un factor que creo que es importante mencionarlo, que hace difícil a veces poner sobre la mesa el tema de la salud mental, que es la culpa, que no pasa con la salud física. Es decir, si alguien tiene una dolencia, no necesariamente todos a su alrededor se sienten culpables por eso, a menos que sea una circunstancia particular. En la salud mental sí, quien lo padece se siente culpable porque cree que solo es un ejercicio de voluntad, ¿no? Que si yo le pongo ganas, lo salgo adelante, y no es así. Y la gente y su contexto familiar también se siente culpable. O hay negación. Por eso hay negación. Por eso hay negación, porque lo que duele es la culpa. Es decir, si mi hija, si un familiar está deprimido, tiene un cuadro de ansiedad o está pasando una serie de cosas, estaré yo haciendo algo, no he hecho, algo me está pasando a mí, debería hacer algo, entonces, y la otra persona me está pasando algo, soy yo el culpable, y eso hace que mejor no hablemos. Y creo que lo que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Y quitar la culpa, ¿no?
Pero el tema de culpa siempre es un poco difícil porque uno dice, bueno, quizás eso significa asumir de que yo hice algo mal. Yo como padre, yo como hijo, yo como primo, yo como quien sea, no escuché, no estuve. Y eso cuesta energía y capacidad y humildad, que es algo que falta. Claro. Si nosotros, no, digamos, lo vemos desde un punto de vista mucho más saludable, y es que cualquier ser humano en nuestra vida, es así como nos pasa con nuestro cuerpo, nuestra psique puede atravesar por dificultades y que podemos pedir ayuda sin que eso signifique mucho, sin que uno se sienta culpable y que de forma preventiva ante los primeros signos de que no duermo bien, no siento mayor entusiasmo en la vida, quizá algunas cosas en donde estoy teniendo como resistencia a salir a ciertos lugares, que mi respiración se vea agitada, bueno, pido ayuda, ¿no? Un profesional, como te sucede si te doliera algo en el cuerpo, ¿no? O lo puedes mencionar a un padre o un familiar o a alguien que... Y hablarlo. ¿no? Y hablarlo, pero regresando al punto de no tener los espacios, porque estamos hablando de salir a caminar de 8 a 9, pero muchos distritos de Lima no tienen veredas, no tienen parques, no tienen actividades, no tienen gimnasios, no tienen los espacios en que uno podría practicar buena salud física o simplemente un espacio de cambio de ambiente para poder tener buena salud mental. Y tampoco, corríjame si me equivoco, hay buenas prácticas en temas que quizás esto está cambiando un poquito más con nuevas empresas y con nuevas maneras de manejar esas empresas, pero esta idea de 7 a 7, tú vas a trabajar, despiertas, te vas a trabajar, regresas de trabajar, te vas a tu casa y te quedas ahí, y no hay un tercer espacio, como dicen los psicólogos, para poder abrirte. Exacto. Eso no existe. Y debería de existir. Hace algunos años se hizo un estudio en Pensilvania. Se midió la salud mental de un pueblo y las deficiencias del pueblo. Y se puso luz, espacios verdes, seguridad, ventilación. Y después de cierto tiempo se volvió a estudiar la salud mental de ese pueblo y mejoró. Mejoró notablemente. La gente se sentía más sana, más saludable, más segura, más tranquila de vivir ahí. Estos estudios se han replicado en varias partes del mundo y dan resultado, que es el entorno donde uno vive. ¿Cómo podríamos aplicarlo acá? ¿Cuál sería el primer paso para aplicar una buena, más allá de la ley, más allá de tener los centros comunitarios, cómo podemos, digamos, a nivel distrital, aplicar buenas prácticas que lleven a una buena salud mental? Esa es una buena práctica. Los gobiernos locales tienen que recoger las experiencias exitosas para convertir los distritos en ciudades saludables. Yo mencionaría además algo más, ¿no? Nuestro sistema inmunológico emocional se fortalece si tienes vínculos afectivos, que sientas pertenencia, es decir, el encierro, que es lo que hemos vivido, la desconexión, la soledad, el estar separado te hace mucho más propenso a tener problemas de salud mental. Si tú tienes buenos vínculos con tu familia, con el vecino, si se reúnen en comunidad, ¿no? La comunidad ayuda, eso, o sea, el ser humano... ¿Cuántas personas no hablan con sus vecinos? Pero claro, o sea, por eso digo que lo de la pandemia ha sido tan duro, y lo vuelvo a mencionar porque ya nadie quiere hablar del tema. O sea, se acabó la pandemia, no hablemos más. Es que quizás es muy duro regresar a ver ese momento. Creo que muchas veces hemos hablado de esto, que el mirar atrás y ver el dolor, porque el dolor para mucha gente fue simplemente quedarse en su casa, y eso ya es un dolor suficientemente grande, pero han perdido familiares, han perdido conexiones, han perdido años. Cuando hablamos de ese tema, sobre el tema de niños específicamente, eran los 2 años perdidos en las vidas de ellos. Yo creo que lo que hay que ver es el presente, es decir, qué secuelas ha producido. Tú eres un mejor ser humano después de la pandemia, es decir, te has vuelto más empático, ahora valoras mucho más el vínculo con el otro, ahora valoras mucho más el abrazo porque ya no hay peligro, ahora visitas más a tu familia porque ya no hay ese peligro, o te has vuelto una persona más desconfiada, más irritada, más estresada, más desconectada, más solitaria. Entonces, ahí están las secuelas que en el presente uno tiene que abordar. Pero ¿tenemos las herramientas para darnos cuenta de estas cosas? Sí las tenemos. En este índice de felicidad se evalúa todo eso. Se evalúa la esperanza de vida saludable, que tiene que ver con salud, con servicios de salud. Se evalúa los ingresos per cápita, que deben aumentarse.
Se evalúa el apoyo social, tener a alguien y contar con esa persona para cualquier problema que yo tenga. Se evalúa la corrupción, se evalúa la generosidad de una comunidad donde la gente aprende a cuidarse los unos con los otros. Y finalmente se evalúa la libertad para tomar decisiones claves en la vida. Estos son los indicadores del índice de felicidad. Esto lo podemos ir implementando poco a poco en el país, corrigiendo los determinantes que nos llevan a mejorar esta situación. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, no solo del gobierno general o del gobierno regional, de todos nosotros. Desde nuestra casa podemos propiciar la generosidad, la empatía, el fortalecimiento de los vínculos, que es tan importante. Hay casos ahora que da mucha pena, ¿no? Uno se acerca a saludar a alguien, a darle un abrazo y lo vemos tieso, casi temblando, porque la pandemia nos ha dejado así. Exacto. Nos ha dejado aislados de los vínculos y eso debe mejorar. Mucho tiempo donde el mensaje ha sido el otro es una amenaza, el otro es una amenaza, el otro es una amenaza. O sea, eso queda, eso queda. O sea, y claro, al comienzo lo era porque el otro implicaba una posibilidad de contagio. Pero ahora, es más, algo que yo pienso que nos ha traído, que debería ser un pensamiento positivo, lo que la pandemia nos ha traído es el pensar qué contagiamos o qué nos contagian, no en términos de enfermedades, sino en términos de emociones, que son mucho más contagiosas que cualquier virus. Entonces, la capacidad de abrirle la puerta a alguien, la capacidad de sonreírle a alguien cuando comienza. Exacto. Sí, eso no pasaba durante la pandemia, todos estábamos más. Exacto. Sí, el otro era nuestro enemigo. Exacto. Porque nos podía contagiar, enfermar y morirnos. Ahora debemos recuperarlo como amigo, como dentro de nosotros mismos. Pero en otras ocasiones que hemos hablado, y no quiero ser negativo, pero en otras ocasiones que hemos hablado sobre la sociedad peruana, sí, en temas laborales, en temas en varios temas siempre se ha hablado de que todavía no hemos cuajado correctamente. Lo veíamos en el tema de corrupción, en que eso de ver al otro como amigo, ver al otro como parte de una sociedad, nos ha costado bastante desde la pandemia. Sí, sí. Siempre veía la famosa frase, la infame frase, de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Entonces, ¿cómo, ni siquiera es un tema de regresar a eso, sino cómo formamos, después de lo que hemos pasado, algo más, una sociedad más resiliente? Yo pienso que un punto importante es hacer el ejercicio constante de ver las cosas positivas del país, porque todo el tiempo tenemos muy claro el diagnóstico negativo. Y claro, lo vemos y todos lloramos con esto, ¿no? O sea, el peruano tiene un gran corazón. A veces nos vemos, ¿no?, como si estuviéramos encerrados en una jaulita, ¿no?, con desconfianza, pero si sentimos la confianza, nuestro corazón es de melcocha. O sea, nos entregamos totalmente, pero un poquito asustaditos. Entonces, pero es un gran corazón, ¿no? Y el asunto es que podamos abrir esa llave de esa jaulita en la que nos metemos para comenzar a acercarnos hacia el otro, y cuando lo haces, los vínculos comienzan a establecerse, ¿no? Y romper estas dos cosas que son parte de nuestra cultura, que es la timidez y el roche, para acercarnos al otro y construir esos vínculos, y vamos a sentirnos mucho mejor. Y el escenario es el colegio. Sí. En el colegio están los alumnos, van a clase, son una población fija. Hay que hacer talleres con ellos, enseñarles lo que es el aspecto de la emoción positiva, que se quieran, que sean solidarios los unos con los otros. A partir de ahí podemos cambiar este aspecto cultural que ha quedado ahora con nosotros y que es la desconfianza hacia el otro. Brevemente, ustedes dos tienen una visión positiva de del futuro en este tema. Yo siempre. ¿Son optimistas? Siempre también. O sea, yo creo que el verdadero objetivo no es ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, es ver el vaso completo, ver qué tenemos y ver qué nos falta. Y eso es tener una mirada realista, ver qué tenemos, y hay cosas que tenemos, pero ver qué nos falta. Sí, igual, lo que tenemos mal hay que mejorarlo. Claro. Y lo que no tenemos hay que crearlo. Claro. No es nada extraordinario, pasa con muchos países. Después de la Segunda Guerra Mundial hay países que se levantaron notablemente y otros que no. Los que se levantaron fueron los que tuvieron optimismo, fuerza, valor para salir adelante. No, y decir ahora
crear estos espacios donde conversar, ¿no? Por eso que yo los invito a mi obra, el jueves estreno, hasta el 30 es preventa, es la posibilidad, además es en el mes de la madre para que vayas con tu mamá, porque también tiene que ver mucho con la mamá tiene que ver mucho con la confianza básica en la vida, y nada, compren en Join Us. Bueno, les agradezco a ambos por estar acá. Eso ha sido Punto Medio. Quiero dejar un último mensaje. Hablen con sus familias, hablen con sus hijos, hablen con sus padres, pregúntenle cómo está, por más de que no parezca que estén bien o están mal, conversen. La manera de conversar es la manera de solucionar esos problemas, por eso tenemos este espacio y por eso ustedes también lo tienen en sus casas. Esto ha sido Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Lo dejamos con Melissa Pesquera. Muy buen fin de semana largo. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias.